Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Argentina. En un esperado discurso ante una multitud, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Fernández se refirió a la dolarización, la reurgente reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la Corte Suprema de Justicia como operador político. Con claridad señaló que la odian y la quieren matar porque nunca fue de las élites ni lo será. Analizamos su discurso en minutos. En Noticia Estados Unidos, se cumplen 3 años del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Aunque el presidente Biden pidió hoy al Congreso la aprobación de la prometida reforma a esta institución, poco se ha hecho desde el Ejecutivo para eliminar la violencia y el racismo dentro de la policía. Las cifras así lo evidencian, así lo demuestran. Les contamos, se las mostramos. En Noticia Guatemala, otro candidato se queda por fuera de la contienda por la presidencia del país centroamericano. Este jueves, la Corte Constitucional confirmó que Roberto Arzú de Podemos no tiene credenciales para ser aspirante al primer cargo del país. Desde varios sectores políticos y sociales se denuncia falta de transparencia institucional de cara a este proceso de elecciones generales. Lo analizamos. En Noticia Casi Comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Argentina, una jornada de gran convocatoria se vivió en el país, en la capital, al celebrarse el Día de la Patria en el aniversario de los 213 años de la Revolución de mayo de 1810. Además, se cumplieron 20 años hoy de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, en lo que fue un antes y un después para reparar los daños estructurales por los modelos políticos neoliberales. Vamos a ver el informe que preparó nuestro equipo en la capital de esta nación suramericana, Santiago Corey. Adelante. Con la presencia y participación de más de 500.000 de personas, organizaciones políticas y sociales se reunieron en el epicentro histórico del país para recordar a Néstor Kirchner. Generó política activa, un Estado más presente, trabajo. Nos sacamos de encima el Fondo Monetario Internacional. Digamos, en el 2006 le paga cash al Fondo Monetario Internacional y nos sacamos de encima ese Fondo Monetario que hoy lo tenemos de vuelta pisándonos la cabeza. Que Macri trajo de vuelta al Fondo Monetario. Y eso nos permitió a nosotros, con Néstor, digamos, gobierno, nos permitió desarrollarnos, generar más trabajo, más producción, hacer política social activa, empleo. La verdad que fueron unos años felices para nosotros. Lo vivimos en carne propia, lo que cambió nuestras vidas, el kirchnerismo, Néstor, Cristina. Yo en particular, no sé, adoro a Néstor Kirchner porque con él compré mi primer casa, que es algo que quizás después con Macri y todo eso se vino abajo, y él renovó los sueños de la familia, de todo el grupo y las ganas de militar. Yo en la política no estuve jamás, lo veía de afuera y no me gustaba, pero con ellos ser partícipe de la política, la militancia. Todas y todos, con mucha pasión y amor, destacaron la importancia de encuentros populares como este. Muy emocionado, la esperanza intacta, creo que es un momento histórico que no podemos dejar pasar. El pueblo movilizado le está pidiendo a nuestra dirigencia y a la compañera que tome el toro por las astas, que vayamos para adelante, el pueblo lo necesita. Este es un momento único, como lo dije recién, irrepetible y fundante porque se juegan muchas cosas en las próximas elecciones. Nuestro país tiene que estar a la altura, nuestra historia está en juego, se pone ahora en discusión nuevamente porque depende de nosotros lo que hagamos y hacia dónde vayamos. No podemos permitir que la derecha vuelva a gobernar este hermoso país, no nos merecemos eso. Militantes de distintos espacios entienden también que son los hijos de la generación diezmada quienes deben seguir
seguir luchando por una patria independiente, justa, libre y soberana. Realmente tenemos que tomar las postas los jóvenes, en este caso yo ya no soy tan joven, pero la juventud, que estoy rodeado acá, todos mis compañeros de la Néstor, sí, tienen que empezar a tomar la posta. Creo que Néstor generó algo en la juventud que nadie pudo generar, salvo el general Perón allá por el año 45, y hoy lo generó Néstor en el 2003 en adelante. Y creo que eso hoy hay que llevarlo adelante, no queda otra alternativa. Estamos formados, están los compañeros formados, están capacitados, y yo creo que la política de Néstor y Cristina no se tiene que terminar nunca. Sabemos que para todos los militantes y para nuestra generación, el tema de la esperanza, el tema del trabajo, el tema de la proyección, el tema de lo latinoamericano, todo lo que Néstor, Cristina y toda la generación de políticos que son parte de esta década, de la década ganada, bueno, nos instaló a nosotros toda una perspectiva de trabajo y de militancia con mucho compromiso, que bueno, que hoy nos encuentra a todos en esta plaza para seguir reivindicando lo que Néstor y Cristina plantearon allá en sus comienzos, y bueno, y es la continuidad de esto que estamos desarrollando día a día. Decenas de miles han acompañado hoy en esta jornada histórica aquí en la Plaza de Mayo, y durante todo el evento, el acto en la que la vicepresidenta se manifestó, la gente vitorió. Cristina, presidenta, como una proclama al unísono. Desde Buenos Aires, Argentina, y para Telesur, Santiago Corey. Esto es lo que había alrededor del esperado discurso de la vicepresidenta de esta nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo? ¿Cuáles son los puntos claves de este discurso en un escenario además político-electoral? Recordar que este es un año electoral general, porque hay presidenciales y también elecciones legislativas. Vamos a conocer de esto más con Juan Carlos Bartolota desde Buenos Aires. Hola Juan, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Efectivamente, hay varios puntos para tener en cuenta. El número de gente puede sonar anecdótico a esta altura, porque lo que se logró hoy es una instancia épica, si se quiere, esta es la palabra que corresponde, porque a pesar de la lluvia, el mal tiempo, el viento y el agua que constantemente cayó sobre la Plaza de Mayo, eso no hizo que la militancia y quienes no son militantes pero que comulgan con la idea del kirchnerismo estuvieran presentes en esta histórica Plaza de Mayo. Hoy se vio una Plaza de Mayo colmada, de bote a bote, como se dice habitualmente, con las avenidas laterales. Hay dos grandes diagonales, Tatiana, que confluyen en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, bien digo, y que hoy se vieron atestadas de gente. Realmente fue una jornada épica, porque el mal clima, que en general atenta contra este tipo de actos, hoy no hizo mella en esta cuestión. Decía anecdótico porque lo que se vio es el fervor de la gente, la necesidad de escuchar a una Cristina Fernández de Kirchner, de sus definiciones que más que nada fueron políticas, un recordatorio muy claro de lo que fue la gestión de Néstor Kirchner que hizo en esta oportunidad, y también lo que fue su gestión. Pero te propongo que primero escuchemos un tramo de ese discurso donde justamente habla de las cuestiones que vienen desde el pasado y que hay que recordar sobre la economía de la República Argentina. Escuchemos esta primera parte. Si todo estaba en manos de los privados, si todo estaba en manos de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Por una razón muy sencilla, porque habían contraído deuda externa, porque la habían estatizado en el 82, porque siguieron durante toda la década de los 90 para sostener la falsa dolarización, endeudando al país. Economía y recordar lo que fueron gobiernos de derecha, si se quiere, en la República Argentina, ¿no? Y también hacer mención, como decía Cristina, la situación judicial y política que la tiene ella como protagonista, pero como dijo, también como un objetivo de esa derecha que quiere volver al poder. Vamos a escuchar qué decía también sobre esto Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan,
me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Con estas frases, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy hizo esta locución ante, como decíamos, una Plaza de Mayo colmada, se puede ver en principio que hubo un discurso de alto contenido político, algunos pretendían un discurso de contenido electoral. Falta todavía tiempo para las definiciones, hoy se esperaban definiciones, pero lo que quedó en concreto, Tatiana, es que no hubo más allá del clamor popular, que se convirtió en otra cosa. Yo te diría que hace un tiempo atrás, cuando Cristina dijo no voy a ser candidata, hubo un desánimo en la gente, pero hoy ese desánimo no se notó. En algún lugar íntimo, creo yo, sin ser un intérprete de la totalidad de la gente que estuvo en la plaza, había esa posibilidad de que Cristina dijera que iba a ser presidente, pero esto no pasó, y tampoco hubo definición que algunos otros esperaban sobre si iba a señalar de alguna manera quién iba a ser el candidato propuesto por este sector del Frente de Todos, que compone el peronismo y otras fuerzas políticas y que hoy está en el poder. Una definición que no se dio, porque esto tiene que ver con los tiempos electorales. Vamos a recordar, el 14 de junio se presentan las alianzas electorales, esto es decir, si un partido va solo o va con otros partidos políticos, y 10 días después, el 24 de junio, sí, ahí hay que decir quiénes van a ser los candidatos. Esto es con vista a las PASO, que se van a desarrollar el 13 de agosto de este año, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y allí comenzará la carrera ya final para llegar a la presidencia de la Nación. Pero lo cierto es que Cristina sigue generando en buena parte del pueblo que la ha seguido durante todos estos años esa adhesión que prácticamente, te diría, no tiene fisuras, y hoy se vio reflejada en la Plaza de Mayo. Y lo que se refleja también, Juan, con respecto a esas imágenes tan multitudinarias, es que están todas las generaciones. Habían niños, habían adolescentes, habían jovencitas y jovencitos, habían adultos, más o menos adultos mayores, habían. Así que algunos como nosotros, me refiero a nuestras edades, así que todas las generaciones en esta Plaza de Mayo atendiendo el discurso de la vicepresidenta del país. Con respecto a quién sería, ¿cómo se ha evaluado en términos políticos la presencia de Guado de Pedro, de Massa y de Kicillof? Hemos visto, por ejemplo, después de esto, ya al finalizar la tarde, algunos medios decían, porque alguno estaba más cerca de ella que otro, pero eso realmente es hilar demasiado delgado. ¿Qué se dice entonces? Bueno, primero te hago es muy importante lo que vos decís en torno a la composición etaria de esta marcha. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, de un tiempo a esta parte, se está diciendo que la juventud se ha volcado a la derecha de Javier Milei, un candidato de la ultraderecha que pretende ser presidente de este país. Bueno, hoy quedó demostrado que eso no es tan así, que es parte del discurso que quieren imponer de alguna manera desde los medios hegemónicos. Hoy vimos una plaza colmada de jóvenes, muchos de ellos, te diría, estuvieron ahí diciendo presente a un proyecto que no tiene nada que ver con la derecha, por cierto. Y en cuanto a las sutilezas de la ubicación de quienes pueden ser candidatos en la próxima elección, bueno, hay lecturas, por supuesto. Estaba Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Cristina. Estaba su hijo Máximo, que es el presidente del PJ a nivel de la provincia de Buenos Aires, y estaba Guado de Pedro. Pueden ser tomadas como señales, pero no hay que leer tan fino. Seguramente por ahí puede estar rondando la fórmula, yo no te diría la cabeza de la fórmula, pero también quedó claro, según mi entender, que esto va a formar parte de una negociación dentro de todo el Frente de Todos. Por eso también estaba Sergio Massa, el ministro de Economía, que es resistido por un sector del kirchnerismo, pero que sin embargo Cristina, cuando habla bien de él. Por ejemplo, en su última presentación periodística, cuando habló para un canal de noticias de este país, dijo: Sergio Massa tomó una papa caliente hablando de la situación económica del país. Y lo que sí llamó la atención en cuanto a esto de las señales
es la ausencia del presidente Alberto Fernández, ¿no? Hoy lo vimos por la mañana participando del Te Deum del 25 de mayo, Día de la Patria, y la verdad que el contraste fue fuerte, porque ver al presidente, que forma parte de la fuerza política que hoy escuchó a Cristina Fernández de Kirchner, no estar presente en esa plaza, bueno, hace un poco de ruido. El resto, yo te diría que por más que nos rompamos la cabeza, como se dice habitualmente, no vamos a conseguir antes saber qué es lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner y cómo va a llevar adelante la estrategia electoral. Lo que sí queda claro, Tatiana, que ella va a ser una pieza fundamental en el armado de esa estrategia electoral con vistas a las elecciones primero de las PASO y posteriormente ya las de octubre con vista a que el 10 de diciembre asuma un nuevo presidente. Un datito más, un 18 de mayo, cuando nadie se lo esperaba, Cristina Fernández de Kirchner pateó el tablero y dijo: el candidato es Alberto Fernández. Bueno, las sorpresas siempre forman parte también de la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. Y en todo caso es tremendamente, diríamos, importante y también darle la importancia a Cristina Fernández en ese sentido, la líder histórica que señaló primero a Alberto Fernández para que fuera el candidato a la presidencia y ahora tiene otra vez sobre sus hombros en un momento tan complejo para el país esta nueva decisión. Hay algunos puntos claves que sin duda marcan el rumbo de lo que será, lo que nos dice esa negociación dentro del Frente de Todos. Háblanos de ello. Ella, por ejemplo, planteaba: hay que hacer una reestructuración institucional, una reestructuración de la democracia y pone el acento en la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, porque hay cuestiones que a veces se reclaman inclusive al propio Alberto Fernández en torno a lo que pasa con la justicia, pero hay que entender que la elección de medio término que se hizo hace 2 años atrás, el oficialismo perdió y eso cambia la composición de las cámaras legislativas. En la Argentina eso tiene un gran peso, no hay posibilidad de cambiar algunas cosas estructurales si no estás acompañado en el Congreso por una fuerza mayoritaria. Hoy vemos a Juntos por el Cambio, anteriormente Cambiemos, el partido o la alianza electoral que lideraba Mauricio Macri, hoy no se sabe si lo lidera, por cierto, dicho sea de paso, ha bloqueado estas iniciativas una y otra vez. Entonces es muy difícil a veces llevar cuestiones que tienen que ver con esto, con la estructura, cambiar el sentido de la justicia, que es un reclamo que se ha hecho ya, te diría permanente, porque lo estamos viendo día a día cómo la justicia actúa de alguna manera de manera política y entonces si no hay esa composición nueva de la Cámara, de las cámaras legislativas, pero principalmente de la Cámara de Diputados, es muy difícil llevar adelante todo esto. Un tema más, vos decías, Cristina lleva sobre sus hombros nuevamente la responsabilidad. Yo creo que acá hay un cambio, lo hablábamos más temprano con Víctor Hugo Morales, es que esa responsabilidad ahora va a ser compartida. Van a haber otros protagonistas que también van a terciar en esta definición sobre cómo va a ser la propuesta electoral. Pero lo que queda claro es que esa propuesta electoral tiene que tener un programa. Esto sí, lo dice claramente Cristina Fernández de Kirchner porque no quiere que se cometa otra vez un error, si se quiere llamar así, como lo que viene pasando en estos últimos años en la presidencia de Alberto Fernández. Se destacan o se rescatan aspectos de la gestión de Alberto Fernández, pero hay otras que tienen cuestionamientos internos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, parte de las críticas internas y también de las bases populares, de lo que ella hablaba con mucha claridad, las bases populares a las que hay que volver por parte del Frente de Todos. Hay que recordar, Juan, que esto tiene dos contextos, uno histórico, muy importante para el país, y otro también histórico, pero más reciente, 20 años de la asunción del presidente Néstor Kirchner como el jefe de Estado. Y durante su mandato, un hecho clave, central, no solamente para Argentina, sino para nuestra América Latina, cuando se dijo no al ALCA. Vamos a escuchar partecito de lo que sucedió, unos minutos, fue un discurso más extenso del presidente Néstor Kirchner en ese momento en Mar del Plata, y regresamos contigo. La flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno
La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas, señor presidente de Canadá. Es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos en la diferencia. Eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia, que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas. Allí se enterró, lo recordamos para todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo, el ALCA, el Plan Geoestratégico para nuestra América Latina, el patio trasero de Estados Unidos, con esa cara de aburrido que recordamos de George W. Bush. Con respecto a ello, Juan, en este día histórico, lo clave dicho por la vicepresidenta del país. Te diría una cosa, ¿no? Escuchándolo, recordando, rememorando lo que decía Néstor Kirchner. Pragmatismo, pero sin concesiones, digamos. Hay una realidad, hay cuestiones de la política internacional, como era esa reunión del ALCA, que tienen que ver con cuestiones pragmáticas y él lo expresaba claramente. Pero eso no significa resignar las posiciones de cada país. Por eso Néstor Kirchner tuvo algunos hitos en su mandato que van a ser recordados por siempre. Uno tiene que ver con esto que ustedes presentaban, otro tiene que ver con la política de derechos humanos. Es memorable para buena parte del pueblo argentino aquel acto que hizo, dos actos que hubo en el Colegio Militar, uno enfrente de miles de soldados uniformados, donde dijo no les tengo miedo, y posteriormente hacer bajar los cuadros de los dictadores Videla y Viñone, que formaban parte todavía de la galería de quienes habían sido los directores del Colegio Militar de la Nación. Eso es algo que nadie se olvida. El Fondo Monetario Internacional, cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y devolver la autoridad presidencial, que era algo que venía muy desgastado desde el gobierno de Fernando de la Rúa, la crisis del 2001 y principalmente lo que tenía que ver con tener un presidente donde el ministro de Economía no mandaba, sino que mandaba el presidente. Estas fueron cuestiones fundamentales, creo yo, en esto. A partir de esto, me sumo de vuelta a la pregunta, me parece que la política que va a venir tiene que ver mucho con esto, que llegó un momento de definición por parte del kirchnerismo, principalmente, insisto, con un programa que marque firmemente cuáles son las cuestiones a venir y un programa que en su momento se llamó El Proyecto, ¿no? El proyecto de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias por todo este recuento, Juan. Muy buenas noches. Hasta mañana. Que tengas buenas noches, Tatiana. Gracias, hasta mañana, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Estados Unidos, se cumplen 3 años del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Aunque el presidente Biden pidió al Congreso este jueves la aprobación de la prometida reforma a esta institución, poco se ha hecho desde el Ejecutivo, desde la Casa Blanca, para eliminar la violencia y el racismo dentro de la policía. Las cifras, así lo evidencian, las mostramos y lo analizamos. Al volver, estamos en Noticia. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
noticia, Estados Unidos, a 3 años del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, los estadounidenses siguen a la espera de transformaciones profundas en la estructura de este órgano de seguridad del Estado. En tanto, el presidente Joe Biden exhortó al Congreso a promover un cambio real. El homicidio de George Floyd expuso para muchos lo que las comunidades de color han sabido y experimentado por largo tiempo, aseguró el presidente Joe Biden, al cumplirse 3 años del suceso que conmocionó al país y al resto del mundo. Floyd tuvo una muerte agonizante, asfixiado por el agente de policía, Derek Chauvin, quien durante varios minutos presionó su cuello con la rodilla mientras pedía auxilio. Activistas conmemoraron esta fecha con una vigilia en la ciudad de Minneapolis, donde ocurrieron los hechos. Reclaman que las acciones de cambios prometidas por el sistema policial, violento y racista en su estructura, nunca llegaron. En 2020, los demócratas en el Congreso presentaron la ley George Floyd de justicia policial, una ley federal que planteaba prohibir las llaves de estrangulamiento y las órdenes de arresto sin llamar antes a la puerta, entre otras medidas. El año siguiente, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto, pero el Senado lo rechazó. Este jueves, en una misiva publicada por la Casa Blanca, el mandatario estadounidense pidió al Congreso que apruebe esta ley. Destacó que generar un cambio real a nivel estatal y local requiere de la acción del legislativo. Biden recordó que hace un año firmó una orden ejecutiva que a su consideración ha resultado en acciones concretas para aumentar la responsabilidad de las fuerzas del orden público. La misma contempla desde restringir el acceso a ciertos equipos militares hasta el endurecimiento de las políticas del uso de la fuerza e investigación de las muertes bajo custodia. Sin embargo, las cifras de violencia y brutalidad policial no coinciden con estas medidas. De acuerdo con el informe anual de Mapping Police Violence, la policía estadounidense mató a 1.183 personas en 2022, la cifra más alta desde que se comenzaron a realizar registros en 2013. Significa que 3 personas murieron cada día a manos de agentes policiales. Además, en el 98,1% de las muertes violentas provocadas por la policía, no se han presentado cargos ni ha habido consecuencias penales. Y a pesar de ser un 13% de la población de Estados Unidos, los ciudadanos negros representaron un 25% de los casos de violencia. Como si fuera poco, los afroamericanos tienen 3 veces más posibilidades de ser asesinados que los blancos, señala el documento. Ahí están los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Lisbeth Meléndez, es analista internacional en políticas estadounidenses, es directora de Fe y Reconstrucción para la organización Waves de Puerto Rico, nos acompaña desde Washington, D.C. Lisbeth, bienvenida a Noticia de Telesur, muy buenas noches. Gracias a ti por acompañarnos, por atender nuestro llamado. Lisbeth, veíamos cómo desde el Congreso realmente no ha pasado, desde el Ejecutivo tampoco, pero la pregunta es, desde la sociedad estadounidense, ¿has visto alguna transformación después de este brutal asesinato de George Floyd? Una de las cosas que ha pasado en los Estados Unidos en cuanto a muchas de estas leyes es que a nivel local han habido cambios en la manera en la que se han creado cuerpos de cuidado de salud mental, respuesta de resolución y amigamiento de conflicto, etcétera. Pero al final del día, sin leyes federales, cuales puedan ser ejecutadas a nivel estatal, este problema no va para ningún sitio. Y siempre y cuando tengamos un yugo como lo es la Asociación Nacional de Rifles y Armas en los Estados Unidos, que prohíbe básicamente el apoyo a candidatos que no apoyen su agenda, ya sea en el Partido Demócrata o Republicano, pero en su mayoría republicanos. El hecho de que pase a ley federal es muy difícil. Una de las cosas que muchas personas no entienden sobre el sistema gubernamental de los Estados Unidos es que, como menciona tu reporte, el presidente puede pasar una orden ejecutiva, pero al final del día, si las 3 cámaras, si por lo menos las 3 cámaras de gobierno, no las 3 armas, porque y se incluye la Corte Suprema, tiene que aceptar esto y dejarlo en su sitio.
el Senado y la Cámara de Representantes tienen que pasar la ley y el presidente la tiene que firmar para que sea algo permanente en el récord de leyes de los Estados Unidos. Una orden ejecutiva es solamente tan efectiva como aquellas personas que están tratando de ejecutarla. Todo esto sucede mientras se siguen registrando este tipo de asesinatos cometidos. No nos referimos a hechos de civiles contra civiles, las conocidas masacres que se producen cada 24 horas lamentablemente dentro de Estados Unidos, sino el asesinato por parte de agentes del Estado contra personas de color negro, contra afroamericanos, 1.183 en 2022. ¿Quién realmente puede hacer algo para que esto se detenga? Porque vemos un Congreso ahora y en general con este tira y afloje en muchas oportunidades de mayoría republicana, pues entonces no van a pasar las leyes. Un Ejecutivo que hace realmente muy poco. Así que esto, ¿hasta dónde puede avanzar para que exista algún cambio estructural en el país? Es muy difícil otra vez para el área ejecutiva o la presidencia de los Estados Unidos pasar algo. Una de las maneras en la que el presidente Biden Lisbeth, hemos perdido momentáneamente la comunicación con nuestra invitada Lisbeth Meléndez a propósito de 3 años del asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. Lisbeth, ¿me escuchas? Te oigo. Seguimos con las dificultades y por supuesto que seguimos insistiendo. Decíamos y lo veíamos además en el informe previo que en el año 2022, desde que se tienen cifras a través de organizaciones no gubernamentales, el año 2013, el 2022 fue uno de los más violentos en términos de asesinatos a comunidades afroamericanas dentro de Estados Unidos. 1.183 personas. Casi el 90% de sus familiares no han ido a denunciar estos asesinatos. No hay investigaciones que se estén adelantando de manera formal, lamentablemente, por temor a las represalias. Y todo esto en un contexto de carácter político donde vemos, por ejemplo, que el Senado tiene mayoría republicana y que entonces las leyes prometidas por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no prosperan. Pueda que pasen en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, pero en el Senado, en la Cámara Alta, se estancan y esa prometida reforma del sistema de seguridad de la policía, pues allí se queda estancado y esta historia se repite. Sin embargo, más allá de esto, como sociedad, ¿qué es lo que se hace? Ahí escuchábamos a Lisbeth Meléndez, quien ha regresado con nosotros. Lisbeth, adelante. El presidente puede pasar ciertas leyes, el presidente puede hacer ciertas cosas, ha estado negociando detrás de puertas cerradas para ver si puede mover a los republicanos, pero tienes candidatos ahora mismo para la presidencia estadounidense del partido republicano, cuales están en un ataque subvertoso para las minorías aquí. Estamos constantemente hablando sobre el problema con la afrodescendencia en este país, pero en ningún momento hemos atacado, y perdona el tipo de palabra, pero se le ha prestado atención también a la cantidad de latinos que han muerto. Esto no es un problema solamente de afrodescendientes, es un problema que está afectando a otras minorías, tanto los latinos como los afrodescendientes aquí, y muchos estados no le están prestando atención porque cada vez que existe una muerte a manos de la policía de la comunidad latina, entonces se dice que es por causa de inmigración o xenofobia, etcétera. Pero sabemos que particularmente afrodescendientes en general, ya sean latinos o ya sean americanos o ya sean africanos, cualquier tipo de afrodescendencia en este país se ve sospechosa, y el auge que tienen en estos momentos la supremacía blanca, cuando están tan asustados de perder el dominio y el poder que han tenido en el gobierno estadounidense, sabemos que este tipo de cosas no va a cambiar, y eso es un ciclo vicioso
cual trae entonces más ataques. La mayoría de estas personas se pueden relacionar, estos policías que han estado matando personas de afrodescendencia, se pueden relacionar con organizaciones terroristas aquí en los Estados Unidos, como ¿cómo se dice? Los hombres orgullosos de Proud Boys, el Grupo 68, diferentes grupos que son paramilitares. Y son grupos en los cuales muchas personas de las Fuerzas Armadas, ya sea de la policía local o del ejército, están participando en su tiempo libre. Y sabemos que tienen agendas, agendas fascistas, cuales están siendo efectuadas. Este problema no se ha puesto en diálogo, porque simple y sencillamente nos estamos enfocando en el poder que se le ha dado a la policía y como excusa para poder tener unos cargos de agresión tan grandes contra la comunidad. Así que además esto hay que verlo en clave política y electoral, Lisbeth. Vemos entonces, por eso que nos estás diciendo, interpretamos que de cara a las presidenciales del próximo año, los republicanos también lo usan como un asunto político, y esto también es terrible. Es como si los propios republicanos no se dieran cuenta que también se ven afectadas sus propias comunidades. Por ejemplo, cuando vemos que hay en términos electorales gran parte de latinoamericanos, para el caso de la Florida, que también se ven afectados a través de las masacres y de las amenazas de jovencitos y jovencitas enfermos, muchos de ellos con problemas de drogas, con problemas psiquiátricos, pero que revisten además toda esta crisis de violencia del país. Así que, en conclusión, lo que quiero expresarte es que esto es una contradicción, porque también afecta al propio Partido Republicano. Eso es definitivo, y ellos no han despertado. Ahora mismo el ejemplo que mencionas, Florida, es un buen ejemplo, donde tenemos muchos latinos que están votando con el Partido Republicano por ser conservadores fiscales, por heridas que han tenido de su experiencia en sus propios países y cómo ellos determinan lo que quieren y no quieren hacer aquí en su nuevo país, sin darse cuenta de que han adoptado una cantidad de iniciativas. Ayer mismo en la declaración para la presidencia de DeSantis, que es el gobernador de Florida, él lo dijo muy claramente, que él estaba en una guerra contra este movimiento de concientización, de este movimiento de apertura, de despierte político, que es lo que aquí se describe como el woke, ¿no? Como estamos en una guerra contra el movimiento woke, sin saber que el movimiento woke es simple y sencillamente un sistema de concientización para nosotros poder crear una sociedad más justa. No tiene nada que ver, esto no es una guerra contra los blancos, pero los blancos sí tienen una guerra contra nosotros. Con esta reflexión tan fuerte y además dolorosa te despido, Lisbeth. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, otro candidato se queda por fuera de la contienda por la presidencia del país centroamericano. Este jueves, la Corte Constitucional confirmó que Roberto Arzú de Podemos no tiene las credenciales para ser aspirante al primer cargo del país. Desde varios sectores en este contexto político se denuncia falta de transparencia institucional, tanto de la presidencia del país como de la Corte Constitucional, como del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia.
En Noticia Guatemala, la Corte de Constitucionalidad confirma que el candidato de Podemos, Roberto Arzú, queda por fuera de los comicios 2023 por no ser, según la Corte, idóneo para las elecciones presidenciales. Vamos a ver los detalles a continuación. La máxima Corte de Justicia de Guatemala dejó fuera de las elecciones generales de este año a Roberto Arzú García Granados, líder del partido político Podemos, por presunta campaña electoral anticipada. De acuerdo a un comunicado emitido por el Pleno de Magistrados, se conoció los expedientes relacionados a los recursos de apelación por el partido Podemos, de los cuales dictó sentencia y declaró sin lugar los recursos planteados. Arzú calificó las acciones en su contra como un tema político, pues el partido Podemos era la última opción adversa al partido oficialista. Hoy ya somos los últimos que quedamos en la lucha contra este sistema corrupto. Ya no hay más. Primero sacaron a Telma Cabrera, después sacaron a Aldo Dávila, ahora sacaron a Carlos Pineda. Al tiempo, el candidato Carlos Pineda manifestó persecución y acoso a su partido, Prosperidad Ciudadana, tras la suspensión provisional a su candidatura para la presidencia. Estamos en vísperas de una dictadura. Estamos ya en una dictadura. Y en una dictadura el pueblo es oprimido. Las elecciones generales están previstas para el 25 de junio. Aproximadamente 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a elegir al sustituto del presidente derechista, Alejandro Giammattei, además de 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Medios locales reportaron incidentes violentos debido a irregularidades del actual proceso electoral en algunos territorios que ponen en riesgo los comicios 2023 en este país. Los motivos van desde postulaciones de candidatos no deseados, amenazas de exmilitares y rivalidades entre contendientes. Ese es el escenario, en todo caso, en un proceso de mega elecciones. Todo el mapa político electoral se elige en un solo día. Para ello vamos a hablar con Sandino Asturias, analista internacional, es politólogo, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Sandino, buenas noches, bienvenido. Un placer saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Tatiana, un abrazo. Muchísimas gracias. Desde lo que está sucediendo con las candidaturas que abiertamente han dicho que son opositoras al oficialismo, ¿qué es lo que está pasando? Porque se denuncia que hay un entramado de corrupción entre la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es tu análisis con respecto a ello? Bueno, es evidente que este proceso en particular hay un acuerdo, digamos, entre los poderes y entre las diferentes instancias de poder de obstaculizar la participación política. O sea, hay diferentes razones y motivos, pero el objetivo general es dejar fuera candidaturas que por diferentes razones, por ejemplo, el caso del MLP, por razones ideológicas, por razones políticas, por temor a que esta fuerza siga creciendo, se le saca de la participación del binomio presidencial. El caso de Roberto Arzú es una condición de candidatura incómoda que es muy agresivo contra el sistema. Aldo Dávila es otro caso emblemático de confrontación con el presidente. Y lo que tenemos hoy es un proceso que, en vez de generar la participación política general de todas las fuerzas políticas, estamos viendo que las instituciones, en vez de generarlo, lo que están haciendo es un obstáculo. Entonces, en general, lo que estamos viendo en el escenario es una obstaculización interesada, es decir, se castiga, se deja fuera a los opositores del pacto de gobierno y se le participa y se le apoya y se le ayuda incluso a candidaturas inconstitucionales a que participen. Entonces, lo que estamos viendo es claramente un sesgo, que la institucionalidad está a favor del pacto y en contra de todos los opositores a ese pacto.
Con este asunto particular, lo que ha dicho hoy la Corte de Constitucionalidad, dice que Roberto Arzú de Podemos no es idóneo para la contienda electoral. Pero ¿cómo se calificaría, cómo se decide quién es idóneo o no, para que no parezca un tema absolutamente subjetivo, Sandino? Totalmente. Efectivamente, la Constitución plantea honorabilidad e idoneidad. Y podríamos decir que Roberto Arzú puede tener muchos cuestionamientos en ese tema. Sin embargo, la caracterización de eso, que tiene esa carga de no especificar qué significa honorabilidad e idoneidad, ha sido muy laxo con la mayoría de candidatos oficialistas. Es decir, tenemos personas condenadas por narcotráfico, tenemos personas condenadas por corrupción, las candidaturas de los demás personas vinculadas al oficialismo son aceptadas y no se toma en consideración este criterio, y para otros sí aplica el criterio para dejar fuera de la campaña electoral. En general lo que vemos es... Como en esos ejemplos que nos estás dando, Sandino, por ejemplo, y lo pongo además también para tu análisis, la hija del dictador Efraín Ríos Montt, por constitución ella no debería participar. Así es, o sea, por eso digo que aquí ya no es un problema de la Constitución, de lo que dicen las leyes y la Constitución, sino quién controla la Constitución. ¿Quién controla las cortes? Entonces, ahí es donde todo se relativiza. Las leyes están hechas, están dichas con mucha claridad y, por ejemplo, la candidata del Partido Valor no debería correr, pero está corriendo porque la corte la apoya. Este señor que debería correr no está corriendo porque es incómodo para el oficialismo. Entonces, estamos viendo un sesgo interesado de favorecer a los partidos del oficialismo y perjudicar a los partidos de la oposición. Y cualquiera de todos estos candidatos, porque recordemos que habían más de 20 candidatos que aspiraban a tener las credenciales para ir a la contienda electoral del próximo mes de agosto, ¿cualquiera de ellos tendría el guiño del actual presidente Jan Matei? Bueno, hay algunos que son aliados políticos del presidente y de la cúpula gobernante, que son los que han sido favorecidos claramente. Es decir, es evidente que este sector es favorecido. Dentro del resto, por ejemplo, los partidos de oposición o los partidos progresistas o los partidos de izquierda han sido más castigados. El caso del MLP es simbólico de que su binomio no fue presentado, pero también esto ocurre en las candidaturas a diputados y alcaldes. A los oficialistas se les favorece, se les permite incumplir las normas con mucha facilidad, y a los progresistas sí se les esculca para ver cómo se les quita del juego electoral. Entonces, esto es una lucha política. Estamos en un momento muy importante para el país, porque aquí es la base de cómo va a quedar la correlación de fuerzas a futuro, y a pesar de todas esas disconformidades, es un momento para intentar transformar el país en este momento histórico. Es decir, en vez de llamar al pesimismo o decir de que ya no hay nada que hacer, al contrario, ahora es que hay que hacer la lucha política principal para intentar sacar a esta cúpula que ha estado gobernando los últimos años. Es decir, vamos a poner de nuevo un ejemplo, el MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, con Telma Cabrera y Jordán Rodas a la cabeza. Ellos, como la cabeza de lista a la presidencia, quedaron por fuera, no hubo poder legal para que fuesen entregadas las credenciales, pero eso no quiere decir que en el resto de candidaturas, por ejemplo, en cargos locales, en las alcaldías, no vayan a participar. No quiere decir esto entonces que el partido quede por fuera en su totalidad de la contienda electoral. Totalmente, es decir, ellos llevan más de 250 candidatos, el MLP, igual la alianza WINAGUA-RNG lleva más de 250 candidaturas, igual el partido Voz. O sea,
todos los partidos están estamos en una lucha política por las diputaciones, las alcaldías y la presidencia. Entonces, aunque hayan cercenado algunos binomios presidenciales con el objetivo político de derrotarlos, sin embargo, los movimientos siguen su lucha política por tener representación política y disputarle al poder político todo lo que humanamente es posible, porque esto es una lucha política, esto no es ningún regalo, y el movimiento social se ha acercado a los movimientos progresistas y por lo tanto esperamos que haya resultados positivos y se pueda ir cambiando la correlación de fuerzas actual. Por último, pregunta desde las bases políticas. ¿Hay, observas, cohesión, movimiento, trabajo para que desde allí esto cambie? Ya hace 4 años comenzó a cambiar con el MLP y lo que aspiran es que aún crezca esta participación en el mapa político nacional. ¿Observas que ese trabajo de carácter político desde las bases se está haciendo, Sandino? Sí, lo observo y observo que las bases están exigiendo una unidad de las fuerzas políticas. Es decir, de hecho, ya hay encuentros colectivos. En algunos distritos hay alianzas de los movimientos progresistas que van unidos, en algunos distritos. En la alcaldía de Guatemala van unidos. En otros sectores hay una demanda de que la unidad de los movimientos sociales progresistas izquierda pueda irrumpir e ir cambiando la correlación de fuerzas del país. Eso se está viendo y es una demanda desde lo local. Lo que hace falta es voluntad política para hacerlo. De hecho, ya hay una conferencia de prensa convocada para todas las fuerzas progresistas para mañana. Estamos viendo esa presión que se ejerce desde los territorios para pedir la unidad, pero también pedir el voto, la participación. Hoy es más importante que nunca la participación para derrotar este sistema que nos ha estado dominando a partir de la cooptación de las instituciones. Muchísimas gracias por ese análisis, Sandino. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.